Recuerdo el primer día que conocí a la madre de Dan. Habíamos decidido ir juntos a su casa después de unos meses de relación, en un intento de integrar nuestras vidas y presentarnos formalmente a las familias. Yo estaba nerviosa, sí, pero también ilusionada. Siempre había tenido la idea de que, con esfuerzo y cariño, podía acercarme a cualquier persona, incluso a aquellas que parecían cerradas al mundo. Pero desde el instante en que crucé el umbral de su hogar, sentí una barrera invisible. Ella estaba sentada en el salón, con los brazos cruzados, observándonos con esa mirada que evaluaba cada uno de nuestros movimientos, nuestras palabras, hasta nuestra postura. Intenté sonreír, dar un paso hacia ella, entablar conversación, pero fue como si estuviera hablando a un muro. Sus respuestas eran cortas, medidas, con ese tono neutro que en cualquier otra persona podría haber pasado desapercibido, pero que en ella sonaba frío y calculador. Intenté varias veces hacer preguntas sobre su vida, sus gustos, sus pasatiempos, cualquier cosa que pudiera generar conexión. Pero todo parecía rebotar contra una pared invisible. Cada intento terminaba con un silencio incómodo, con un comentario seco o con un pequeño gesto que me recordaba que no estaba realmente bienvenida. Al principio, me dije a mí misma que tal vez era cuestión de tiempo. Que quizás era demasiado pronto, que necesitábamos conocernos más. Pero a medida que pasaban los meses, esa sensación de rechazo no desaparecía. Comenzaron los comentarios sutiles, casi imperceptibles para cualquiera que no conociera la dinámica, pero para mí eran punzantes. Comparaciones con mujeres del pasado de Dan, frases del tipo bueno, eres mejor que fulanita o extraño mucho a la ex de Dan, era tan dulce. Eran pequeñas dagas escondidas entre palabras neutras, diseñadas para recordarme que nunca sería suficiente, que siempre estaría compitiendo con fantasmas del pasado. Dan, consciente de la situación, siempre se mantuvo a mi lado. Intentaba defenderme cuando podía, aunque también había momentos en los que se sentía atrapado entre su madre y su pareja. Su crianza había sido complicada. Él, durante años, había sido pasivo frente a los deseos y manipulaciones de su familia, siempre intentando complacerlos para evitar conflictos. Pero conmigo había aprendido a ser firme, a señalar límites, y juntos comenzamos a identificar patrones de comportamiento que eran dañinos. Hubo un episodio que nunca olvidaré. Estábamos en una reunión familiar, y su madre, en un intento evidente de provocarme, comenzó a comparar a Dan y a mí con parejas anteriores. Fue un comentario aparentemente inocente, pero cargado de desprecio y juicio. Sentí una mezcla de indignación y tristeza. Dan finalmente intervino, le pidió que se detuviera, y ella, lejos de reconocer su error, armó un pequeño drama, se levantó y se sentó sola en un rincón. Horas después, llorando en su habitación, le dijo a Dan, supongo que soy una madre terrible. Y Dan, con paciencia, intentó explicarle cómo sus palabras y acciones nos estaban afectando. Fue un patrón que se repetiría durante años, manipulación emocional disfrazada de culpa y arrepentimiento, sin un cambio real en su comportamiento. Intenté mantener la calma, dar lo mejor de mí, creer que las cosas podían mejorar. Cada pequeño gesto mío, cada intento de acercamiento, parecía ser evaluado y rechazado de manera sutil. Incluso en momentos felices, como cumpleaños o pequeñas celebraciones, siempre encontraba una manera de minimizar mi presencia o de desviarse de los logros y alegrías de nuestra relación. Yo me preguntaba constantemente qué estaba haciendo mal, si tal vez era demasiado sensible, si debía esforzarme más. Pero la verdad era clara, no se trataba de mí, se trataba de su incapacidad para aceptar que su hijo había formado una nueva vida, una familia que no giraba exclusivamente en torno a ella. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que no podía cambiarla. No importaba cuánto esfuerzo pusiera, cuánto cariño mostrara, su hostilidad era persistente y estratégica. Y aunque Dan y yo compartíamos un entendimiento profundo sobre la situación, también había momentos en los que sentía la presión de mantener la paz, de no provocar conflictos mayores. Cada reunión familiar era un campo minado emocional, y yo aprendí rápidamente a navegarlo, a protegerme, a medir mis palabras y acciones para evitar desencadenar dramas innecesarios. Los primeros años de nuestra relación fueron una lección constante sobre límites, manipulación y resiliencia. Aprendí a identificar comportamientos tóxicos, a comunicarme con Dan de manera clara y unida, y a confiar en nuestra capacidad como pareja para enfrentar los desafíos externos. Sin embargo, también dejé claro para mí misma que había un límite que no estaba dispuesta a cruzar. Nunca permitir que la hostilidad de alguien más afectara la felicidad y seguridad de nuestra relación, y eventualmente, de nuestra familia futura. Y así, mientras construíamos nuestra vida juntos, aprendí a equilibrar el amor y la paciencia con la necesidad de protección emocional. Cada cumpleaños, cada cena, cada conversación difícil se convirtió en un recordatorio de que la paz familiar no siempre se obtiene a costa de uno mismo. Y aunque todavía había esperanza de reconciliación, comencé a internalizar la idea de que algunas relaciones, por más cercanas que fueran en teoría, podían no ser saludables. Y que no había nada de malo en establecer límites firmes para proteger nuestro bienestar. Habíamos estado juntos 4 años cuando decidimos que era el momento de dar el siguiente paso. Yo sabía que quería pasar el resto de mi vida con Dan, pero al mismo tiempo, estaba aterrada por cómo reaccionaría su familia, especialmente su madre. No por temor a la desaprobación, sino por la experiencia acumulada de años de hostilidad velada, comentarios hirientes y silencios calculados. Cada interacción pasada me había enseñado que ella no aceptaba con facilidad a las parejas de su hijo y que cualquier muestra de felicidad podía convertirse en un campo de minas emocional. Dan y yo planeamos la propuesta con cuidado.
Él quería pedirme matrimonio de manera especial, y yo, por mi parte, sentía que el momento debía ser íntimo antes de compartirlo con nuestras familias. Acordamos contárselo a nuestros padres primero, y luego compartir la noticia con el resto de la familia. Mis padres estaban emocionados y apoyaron cada detalle, lo cual me dio confianza y alivio. Sin embargo, el verdadero desafío sería la reacción de la madre de Dan, cuya imprevisibilidad siempre nos había mantenido en vilo. Cuando Dan me propuso matrimonio, fue un momento que aún puedo visualizar con claridad, la luz del atardecer entrando por la ventana, su sonrisa nerviosa y sus ojos brillando mientras me pedía que fuera su esposa. Sentí una mezcla de alegría absoluta y ansiedad contenida. Llamamos a nuestras familias para compartir la noticia, y la respuesta de mi familia fue inmediata. Mi hermana, mi tía y mis abuelos organizaron una pequeña celebración sorpresa en nuestra casa. Había bocadillos, champán, regalos sencillos y sobre todo, emoción pura. La felicidad inundó la habitación, y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba bien en mi mundo. Minutos después, nos dirigimos a la casa de la familia de Dan. Yo estaba emocionada y nerviosa a la vez, esperando que él y su familia compartieran nuestra alegría. Pero la realidad fue diferente. Su madre nos ignoró al principio. Pasó de largo, sin saludar, sin una palabra de bienvenida, mientras otros familiares gritaban felicitaciones y nos abrazaban. Intenté sonreír, acercarme, pero la barrera invisible estaba ahí de nuevo. Era como si mi presencia fuera un inconveniente para ella, y cualquier intento de acercamiento fuera rechazado con indiferencia calculada. Durante la velada, mientras todos compartían risas y abrazos, ella comenzó a hablar de otra chica, una mujer que conocía y que según ella, había sido la novia más hermosa del mundo. Mostró fotos, recordó momentos de bodas ajenas y comparó indirectamente nuestra relación con otras parejas. Todo esto mientras yo estaba allí, recién comprometida, tratando de disfrutar uno de los días más felices de mi vida. Fue un golpe emocional, un recordatorio silencioso de que no importaba lo que hiciéramos, nunca sería suficiente para ganarme su aprobación. Días después, descubrimos que estaba molesta porque mi familia había organizado la celebración sorpresa y no la había invitado. Aunque esto no tenía sentido, mi familia no tenía sus datos de contacto y no había forma de que supiera de antemano, ella eligió verlo como una afrenta personal. Su enojo no era por sentirse excluida, sino porque su control y su expectativa de influencia sobre Dan y su vida habían sido desafiados. El matrimonio se acercaba, y con él, una nueva oportunidad para que todo mejorara. Esperábamos que, al vernos comprometidos y felices, su actitud cambiara. Pero el día de la boda fue una prueba de resiliencia. Mientras yo caminaba hacia el altar, rodeada de familiares y amigos, sentí una mezcla de emoción y ansiedad. Todo parecía perfecto, la ceremonia, la decoración, las palabras que compartíamos con Dan en silencio mientras avanzábamos hacia nuestro futuro. Pero detrás de todo esto, una sombra persistía, su mirada crítica, su silencio deliberado, y las pequeñas acciones que recordaban que no estaba de nuestro lado. Durante la recepción, nos dimos cuenta de que había estado haciendo comentarios negativos sobre mí. No eran explosiones públicas, sino pequeñas insinuaciones, comentarios discretos que alcanzaban mis oídos y dejaban un sabor amargo. Intenté ignorarlo, concentrarme en nuestra felicidad y en las personas que realmente nos apoyaban. Pero no podía evitar sentirme traicionada por alguien que debería haber estado celebrando con nosotros, alguien que, en teoría, debía compartir nuestra alegría como madre de Dan. Fue entonces cuando comprendí algo esencial, no podía cambiarla. Cada intento de reconciliación previa había fallado, cada gesto amable había sido ignorado o minimizado. No importaba cuánto me esforzara, ella seguiría buscando formas de mantener la hostilidad. Y aunque Dan estaba a mi lado, apoyándome en cada paso, no podía protegerme de todo. Aprendí que hay momentos en los que protegerse a uno mismo significa aceptar que algunas personas nunca estarán de tu lado, sin importar cuánto desees lo contrario. Ese día, en nuestra boda, no solo celebramos nuestro amor, sino que también marcamos un límite silencioso. Sabíamos que la relación con su madre nunca sería la que yo había soñado. Su comportamiento dejó claro que la aceptación no estaba en sus planes, y aunque la tristeza y la frustración me acompañaron, también sentí una determinación creciente, proteger nuestro bienestar, nuestra felicidad y, eventualmente, nuestra futura familia, sería más importante que intentar forzar una relación con alguien que claramente no estaba dispuesta a cambiar. Después de la boda, comenzamos a trazar mentalmente un plan sobre cómo manejar futuras interacciones. Cada conversación, cada visita, cada mensaje debía ser medido, porque habíamos aprendido que la hostilidad podía surgir incluso en los momentos más inesperados. Esta preparación se convirtió en una rutina emocional, aprender a equilibrar la cortesía con la firmeza, la paciencia con la protección, la esperanza con la aceptación de la realidad. El compromiso y la boda fueron más que celebraciones, fueron lecciones profundas sobre límites, manipulación y la importancia de la resiliencia emocional. En ese momento, no lo sabía del todo, pero cada decisión tomada, cada reacción medida y cada emoción contenida, nos preparaba para desafíos aún mayores, que llegarían con nuestro embarazo y, finalmente, con la llegada de nuestro hijo. Descubrir que estaba embarazada fue un momento de pura maravilla y, a la vez, de miedo silencioso. Siempre había soñado con tener un hijo, pero la realidad de traer una nueva vida al mundo venía acompañada de una avalancha de responsabilidad, ansiedad y emociones encontradas. Dan estaba radiante, su felicidad era palpable en cada gesto, en cada palabra que me dirigía, y su entusiasmo me ayudaba a disipar mis propios temores.
Sin embargo, incluso en medio de esa alegría, no podía evitar pensar en la relación con su madre y en cómo, inevitablemente, iba a influir en esta nueva etapa de nuestras vidas. Durante los primeros meses, la relación con su madre se mantuvo distante, marcada por la indiferencia y la frialdad. Los mensajes que recibía eran escasos, superficiales, y casi siempre en torno a formalidades o recordatorios de fechas. Sus preguntas sobre cómo me sentía durante el embarazo eran breves, mecánicas, como si estuviera cumpliendo con un requisito más que mostrando un interés genuino. La falta de apoyo real me dolía, pero aprendí a no esperar nada de ella, a no depositar en su comportamiento la felicidad que debía construirse dentro de nuestra propia familia. Dan y yo comenzamos a planificar juntos cada detalle del embarazo, las visitas médicas, la preparación del cuarto del bebé, las compras necesarias, sobre todo, nuestro espacio emocional. Sabíamos que debíamos proteger nuestra burbuja familiar de cualquier interferencia externa que pudiera perturbar nuestra paz, y mucho menos la tranquilidad de nuestro futuro hijo. A pesar de la tensión constante con su madre, decidimos mantener un contacto mínimo, siempre educado pero firme, sin dar espacio para manipulaciones o dramas. Cuando me acercaba la fecha prevista de parto, su comportamiento se volvió aún más evidente. El interés surgía solo cuando ya no podía ignorar la proximidad del nacimiento. Empezó a enviar lo que llamaba controles diarios, mensajes cortos preguntando cómo estaba, pero sin esperar realmente una respuesta. Era como un acto simbólico de cumplimiento, marcar la casilla de la abuela interesada, sin involucrarse emocionalmente ni brindar apoyo real. Cada vez que intentaba explicarle cómo me sentía, su silencio era la respuesta, y la sensación de que todo su interés giraba en torno a ella misma, y no al bienestar del bebé o mío, era inevitable. Dan y yo discutimos varias veces sobre cómo manejar la situación. Él, siempre protector, estaba dispuesto a confrontarla, a poner límites claros. Yo, exhausta por los cambios hormonales y el cansancio del embarazo, me sentía vulnerable y temerosa de cualquier conflicto, pero sabía que también era el momento de establecer barreras firmes. Acordamos juntos que no permitiríamos que su hostilidad o su comportamiento egoísta afectaran este momento sagrado. Nuestra estrategia era clara, cortesía mínima, límites firmes y comunicación unificada como pareja. Llegó el día del parto, y con él, la prueba más grande de nuestros límites. Habíamos informado a nuestras familias que no queríamos visitas en el hospital. Mi familia respetó la decisión de inmediato, y eso me dio un gran alivio. Pero su madre insistió, repetidamente, que quería estar allí para apoyar a Dan. No era un deseo de acompañarme, de cuidarme, o de compartir un momento emocionalmente significativo con nosotros, sino un deseo de estar presente para sentirse incluida en algo que había sido planeado sin su control. Dan le dejó claro, de manera repetida, que no queríamos visitas, que ese momento era nuestro. Sin embargo, a las 2 horas, nos enteramos de que ella había aparecido en la sala de espera del hospital. Mi reacción fue de incredulidad y enfado. ¿Cómo podía ignorar nuestros límites explícitos? Sentí que todos los años de manipulación y hostilidad culminaban en ese instante. Su falta de respeto había alcanzado un punto máximo. Dan manejó la situación con firmeza, asegurándose de que se fuera sin que interfiriera en mi parto, pero la tensión emocional que dejó fue profunda. En medio de la emoción del nacimiento, hubo un trasfondo de angustia. Saber que alguien tan tóxica estaba tan cerca, sin que pudiéramos detenerlo completamente, fue desgarrador. El parto en sí fue hermoso, lleno de amor y emoción, pero marcado por esa sombra persistente. Una vez que nuestro hijo nació, sentí una mezcla intensa de felicidad y protección. Finalmente sosteniendo en mis brazos a nuestro bebé, supe que haría cualquier cosa para protegerlo de la toxicidad externa. Cada mirada a Dan, cada suspiro de alivio, reforzaba nuestra unión y nuestro compromiso de mantenernos firmes ante cualquier intento de invasión emocional. Durante los días posteriores, mientras me recuperaba y aprendía a cuidar de nuestro recién nacido, supimos por fuentes confiables que su madre estaba furiosa, hablando mal de nosotros, criticando nuestra decisión de establecer límites. Cada palabra suya, cada intento de manipulación, me recordaba por qué habíamos tomado la decisión de cortar contacto. Aprendí que el amor y la protección hacia nuestra familia pequeña eran más importantes que la aprobación de alguien que nunca había mostrado respeto genuino. Ese periodo me enseñó algo fundamental. La maternidad no solo implica cuidar de un hijo, sino también proteger su entorno emocional. Y aunque la sociedad a menudo espera que las familias mantengan lazos a toda costa, entendí que algunos vínculos no son saludables y que establecer límites claros no es egoísmo, sino un acto de amor y responsabilidad. Dan y yo aprendimos a confiar completamente el uno en el otro, a apoyarnos en decisiones difíciles y a priorizar la paz y bienestar de nuestra familia sobre cualquier expectativa externa. El día que llegamos al hospital, sentí una mezcla de excitación, nervios y agotamiento físico. Estaba a punto de dar a luz a nuestro primer hijo, y cada momento estaba cargado de expectativa, ansiedad y emoción. Dan estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con firmeza, sus ojos brillando de orgullo y amor. Habíamos pasado meses preparándonos para este día, no solo para el nacimiento en sí, sino también para proteger nuestra burbuja familiar de cualquier interferencia que pudiera poner en peligro nuestra paz emocional. Habíamos establecido reglas claras, no queríamos visitas en el hospital. Queríamos que este momento fuera nuestro, un espacio seguro para nosotros y nuestro bebé, sin presión ni drama externo. Mi familia entendió inmediatamente y respetó la decisión. Eso me dio un alivio enorme. Pero sabíamos que la madre de Dan no iba a aceptar nuestros límites tan fácilmente. Desde semanas antes, había mostrado un interés oportunista, superficial, enfocado en su papel como abuela en lugar de en nuestro bienestar.
Cuando enviamos el mensaje de aviso de parto a las familias, su respuesta fue predecible. Mi madre y mis hermanos respondieron con entusiasmo y cariño, asegurándose de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Pero los mensajes de su madre eran distintos, cortos, mecánicos, con la insistencia de que quería estar allí para apoyar a su hijo, no a mí ni al proceso de parto. Cada vez que Dan le reiteraba que no deseábamos visitas, su reacción parecía ignorar por completo nuestra decisión, como si nuestros límites no tuvieran validez. 2 horas después de haber llegado al hospital, Dan me miró con esa expresión que me decía, no va a funcionar. Tendré que manejarlo. Un mensaje de texto en su teléfono confirmó mis peores sospechas. Ella había llegado a la sala de espera, alegando que estaba demasiado emocionada y que necesitaba estar allí. El enfado me recorrió de inmediato, mezclado con incredulidad. Habíamos dejado todo muy claro, y aún así, decidió ignorarnos. Era un acto deliberado de desafío, un recordatorio cruel de la falta de respeto que había marcado nuestra relación durante años. Dan actuó con firmeza. Se levantó, fue a hablar con ella, y le dejó claro que debía irse. Sus argumentos eran sólidos, firmes y respetuosos, no había espacio para discusión. Pero su reacción fue la esperada, dramatización, lágrimas, un intento de manipulación emocional disfrazado de preocupación. Solo quiero estar allí para mi hijo, repetía, sin reconocer nuestra autoridad ni nuestros derechos como pareja. Cada palabra suya parecía diseñada para provocarnos culpa y remordimiento, pero nosotros estábamos decididos a mantenernos firmes. Mientras Dan la confrontaba, yo sentía como el estrés y la ansiedad se mezclaban con la excitación del parto. Estaba agotada, vulnerable, y cada minuto de espera aumentaba mi tensión. El nacimiento de nuestro hijo era inminente, y no podía permitir que la presencia de alguien tan tóxico alterara la experiencia. Cuando finalmente se fue, un peso enorme se levantó de mis hombros, pero la sensación de traición y falta de respeto permanecía, como un eco persistente. El parto fue intenso, lleno de emociones que se entrelazaban, miedo, alegría, alivio, amor. Cada contracción me recordaba la fragilidad y la fuerza al mismo tiempo. Dan estuvo a mi lado, sosteniendo mi mano, hablándome suavemente, asegurándose de que todo saliera lo mejor posible. Cuando nuestro hijo finalmente nació, lloró por primera vez, y yo sentí una oleada de amor incontrolable. Fue un momento sagrado, que debía ser solo nuestro, y finalmente, lo era. Pero incluso después del nacimiento, la sombra de su madre se cernía sobre nosotros. Supimos, por fuentes confiables dentro de la familia, que estaba furiosa. Hablaba mal de nosotros, criticaba nuestra decisión de establecer límites, y parecía enfocarse más en su frustración que en el bienestar de su nieto o mío. Cada comentario que llegaba a nosotros, cada palabra que describía su enojo, reforzaba la idea de que no podíamos permitirnos mantener una relación saludable con alguien que persistía en la hostilidad y la manipulación. A los 3 días del posparto, mientras yo lidiaba con la recuperación física y emocional, llegó la llamada que marcaría un antes y un después. Su voz estaba al otro lado del teléfono, gritando, acusándome, cuestionando mi derecho a establecer límites. ¿Quién te crees que eres?, gritó, ¿y con quién crees que estás hablando? Mi corazón se hundió, y por un momento me sentí incapaz de reaccionar. El agotamiento, la vulnerabilidad del posparto y la indignación por su falta de respeto se mezclaron en un colapso emocional que me dejó temblando y llorando. Dan intervino inmediatamente, tomando el teléfono, protegiéndome de la agresión verbal directa. Colgó, respiró hondo, y me abrazó. En ese instante supe que había llegado al límite. No era solo su comportamiento hacia mí, sino hacia nuestra familia, hacia nuestro recién nacido. No podía permitir que esa toxicidad entrara en nuestro hogar, ni que afectara nuestro bienestar emocional. Esa noche hablamos, largos minutos, sobre lo que había sucedido y lo que sentíamos. Reconocimos que nuestra decisión de cortar contacto no era impulsiva ni vengativa, era una medida necesaria para proteger nuestra salud mental y emocional, así como la de nuestro hijo. Decidimos enviarle un mensaje largo y detallado, explicando nuestros motivos, dejando claros nuestros límites y nuestra necesidad de mantenernos alejados. Fue un acto de claridad, de determinación, de autoprotección. Desde ese día, no supimos nada de ella. Su silencio, aunque esperado, fue un alivio. La paz que sentimos después de cortar contacto fue inmediata y profunda. Por primera vez en años, sentí que nuestra familia podía respirar sin la sombra constante de hostilidad y manipulación. Dan y yo nos abrazamos, sabiendo que habíamos tomado la decisión correcta, y que nuestra prioridad absoluta era nuestro hijo y nuestra nueva vida juntos. Ese momento en el hospital no solo marcó el nacimiento de nuestro hijo, sino también el nacimiento de un nuevo capítulo en nuestras vidas, un capítulo donde los límites eran respetados, donde el amor y la protección eran prioridad, y donde aprendimos que no todas las relaciones familiares son obligatorias, y que a veces cortar contacto es la única manera de preservar la salud emocional y el bienestar de quienes más amas. Los primeros días después de cortar contacto fueron extrañamente silenciosos. El teléfono permanecía inerte, sin llamadas ni mensajes, y aunque eso me dio un alivio inmediato, también dejó un hueco inquietante. La ausencia de su voz, de sus reproches constantes, se sentía como un espacio vacío que a veces dolía más que cualquier confrontación. Me despertaba por las noches recordando conversaciones pasadas, preguntándome si habíamos hecho lo correcto. Dan estaba a mi lado, apoyándome, pero incluso él tenía momentos de duda. Lo veía suspirar mientras sostenía al bebé, cerrar los ojos y murmurar, esto no debería sentirse tan difícil, pero duele.
Sus palabras me partían el corazón porque sabía que también sentía culpa, una mezcla de lealtad y amor por su madre y por nosotros mismos. Ambos nos preguntábamos si algún día podríamos reconciliarnos, si habíamos sido demasiado duros, si estábamos condenando a nuestro hijo a una familia incompleta. Algunos días, la ausencia se sentía como una presión silenciosa. Cada logro del bebé, cada sonrisa, cada pequeño paso, estaba teñido de la sombra de su ausencia. Mi corazón se rompía un poco cada vez que imaginaba la vida que podría haber sido, una vida donde todo fuera sencillo, sin tensión, sin manipulación. Pero la realidad era que no existía esa vida, la toxicidad estaba arraigada desde hace años, y no había señales de cambio. Las conversaciones con Dan se convirtieron en ejercicios constantes de validación mutua. Cada vez que surgía un pensamiento de duda, lo compartíamos. Nos sentábamos juntos en la sala, el bebé dormido en la cuna, y decíamos en voz alta lo que sentíamos: miedo, culpa, alivio y amor. Cada palabra ayudaba a disipar un poco la ansiedad, pero no eliminaba el vacío. Era realista, doloroso y agotador, y eso nos obligaba a enfrentarnos a emociones que nunca imaginamos sentir después de cortar contacto con un familiar cercano. Hubo momentos de conflicto interno particularmente duros. Por ejemplo, cuando otros familiares comentaban indirectamente, diciendo cosas como tal vez deban intentarlo una vez más o es tu madre, deberías perdonar y olvidar. Cada frase era un recordatorio de que nuestras decisiones no eran fáciles ni socialmente cómodas. Sentí, muchas veces, un remolino de culpa mezclado con enojo, culpa por cortar contacto y enojo porque nadie más parecía entender la magnitud de lo que habíamos vivido. Y luego estaba la realidad de proteger a nuestro hijo. Cada sonrisa del bebé, cada abrazo y cada llanto, me recordaba por qué habíamos hecho esto. No era solo por nosotros, era por él. Aprendimos que a veces proteger a quienes amamos significa hacer sacrificios dolorosos, decisiones que la sociedad puede juzgar, pero que son necesarias para sobrevivir emocionalmente. Esta verdad era difícil de aceptar, amar a alguien y al mismo tiempo mantenerlos fuera de tu vida para protegerlos. Con el tiempo, la vida se volvió un delicado equilibrio entre alegría y culpa. Había momentos de risa genuina, días en los que la tensión desaparecía y todo parecía normal, como cualquier familia feliz. Pero también había días grises, llenos de nostalgia y pensamientos de que podría haber sido. Me di cuenta de que cortar contacto no era una decisión final ni perfecta, era un acto continuo de autoprotección y de vigilancia emocional. Cada interacción con la familia extendida requería evaluación. ¿Podíamos tolerar el contacto sin comprometer nuestra paz? ¿Podríamos enfrentarnos a comentarios pasivo-agresivos o manipulación? A veces sí, otras veces no, y eso nos recordaba lo frágil que era nuestro equilibrio emocional. Al mirar a nuestro hijo dormir, me sentí invadida por una mezcla de alivio y tristeza profunda. Lo habíamos protegido, lo habíamos puesto a salvo de un entorno que podía ser dañino, pero el precio era la ausencia de una parte de su familia, la sensación de que algo importante faltaba. Lloré en silencio, sabiendo que estaba llorando por mí, por Dan, por nuestro hijo, y también por la madre de Dan, cuya incapacidad de cambiar nos había obligado a tomar la decisión más difícil de nuestra vida. Ese fue nuestro nuevo mundo, un hogar lleno de amor y tensión simultáneamente, alegría y culpa entrelazadas. Habíamos ganado paz y control sobre nuestra vida, pero a costa de aceptar una pérdida que nunca dejaría de doler. Y, a pesar de todo, supe algo fundamental: aunque cortar contacto fue devastador, fue necesario. Fue un acto de supervivencia, de amor y de protección. Pero la realidad nunca sería perfecta. La ausencia, la duda, la tristeza, seguirían ahí, recordándonos que la felicidad real muchas veces viene envuelta en sacrificio, límites dolorosos y decisiones que el corazón nunca deja de sentir.